Bueno, os doy la bienvenida a la 10ª charla en verde de Entorno Escorial, que esto es sobre rehabilitación de viviendas. Estamos preparados. Y pues tenemos el lujo de tener dos arquitectos para este tema. Primero tenemos a Susana Moreno, que es especializada en construcción sostenible, y luego tenemos a Jorge Zambrano, que es un arquitecto que ha hecho muchas cosas, especialmente locales. Entonces, en la primera parte de la charla vamos a comentar el tema de las reformas energéticas. Esto es súper importante y yo creo que es algo que hemos tocado en el entorno escorial, más el tema de las placas, porque llevamos año y medio con la campaña, pero el tema de las reformas energéticas es súper importante a nivel de enfrentar, pues, solucionar la emergencia climática. Y es algo que yo creo que poca gente es muy consciente. En algunos sitios, en Reino Unido, es curioso porque hay un grupo que se llama Insulate Britain, que es aislar el Reino Unido, que es un grupo súper radical que va cortando autopistas. Y es algo que yo creo que demuestra la importancia de este tema, porque es clave y ella va a comentar la rehabilitación un poquito y las ayudas que hay. Luego, Jorge Zambrano va a comentar el tema de la degradación del entorno arquitectónico que tenemos en la comarca escorialense. Yo hice una vuelta el domingo por el pueblo y aquí hay unas viviendas abandonadas, en ruinas, en un estado totalmente lamentable. Y luego también en la zona centro, como comentó Jorge, hay edificios vacíos, en mal estado y con un aspecto pues, terrible para los edificios tan importantes que son. Pues nada, aquí estoy. Ahora doy paso a Susana Moreno. Bueno, yo me voy a retrotraer. Muchas gracias, Michael, por la introducción. Me voy a retrotraer de todas maneras quizá a la imagen anterior, porque creo que es bueno, como... ¿Puedes retroceder a la anterior, Michael? Sí, perdona. No pasa nada. Bueno, creo que es bueno dar un poco de marco también a la rehabilitación y a la regeneración y también digamos, a nuestro propio municipio, ¿no? Y cómo digamos, cómo ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y no solo eso, o sea, no solo cómo ha ido creciendo, cómo en los años 60, 70 se consideraba que realmente no tenía ningún sentido proteger este patrimonio y aparecieron toda una serie de edificios que hoy en día también están ahí y conviven tanto en el casco histórico como luego cuando el pueblo a lo largo de los años 80, 90, 2000 sigue creciendo y desarrollándose. Y lo cierto es que hoy en día es ante eso, ante lo que nos encontramos, hablando de San Lorenzo, pero más de lo mismo hablando del Escorial. Y ahora, como sabemos, desde el 2006, ese conjunto se ubica en el territorio delimitado por la cerca histórica en un solo cuerpo edificado y protegido que está sometido a las comisiones de patrimonio. En los años 80-90 tuvimos aquí una oficina comarcal de rehabilitación, se definieron las zonas de rehabilitación preferente y hubo justamente un impulso a la rehabilitación. Este concepto, de hecho, de rehabilitación que ya se empieza a practicar partiendo de un catálogo en estos años, se va además alineando con políticas urbanas de intervención en los cascos históricos
Y ha habido, en ese sentido, en España, pues una historia muy interesante de la práctica de la rehabilitación y de la regeneración urbana. Es decir, la recualificación de tejidos históricos, como pasaba con la OCRE, más adelante la intervención también en problemas no solo físicos, por supuesto, porque la rehabilitación y la regeneración siempre tiene que ir acompañada de la intervención y otras acciones abordando y afrontando todos los temas sociales, no solamente la vulnerabilidad de las edificaciones, hoy en día muy presente con el tema de la energía y la pobreza energética, sino la propia pobreza monetaria y la vulnerabilidad general que tienen las poblaciones, los mayores con su dificultad de acceder a los edificios o acceder a la calle, con sus problemas de movilidad, con sus problemas en el sentido de ver, escuchar, todo lo que hace finalmente que una ciudad o que en nuestro caso nuestros pueblos se puedan convertir más en una trampa vital que en un lugar digamos donde se pueda ejercer el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Entonces, bueno, me parecía muy importante mencionar esto, cómo tratar no solo el medio físico, sino también a sus habitantes y tratar la exclusión social, y cómo ha venido toda esta tradición y este conocimiento que se ha tenido en España, en la última etapa ha venido a una nueva versión que incorpora este tema de la energía y que está directamente vinculado a la salud del planeta, ¿no? Entendiendo que afrontamos este problema global del cambio climático. Y es por eso que los fondos Next Generation, que son los que voy a comentar yo un poquito ahora, en realidad se van a apoyar sobre estos conceptos de rehabilitación integrada, que además los define la Carta de Toledo, ¿no? En 2010 queda totalmente definido esto que estoy comentando así a brevedad, que seguro que Jorge también puede decir mucho sobre ello. Y bueno, pongo este ejemplo solamente que está en imagen del barrio Aeropuerto, porque es una actuación que yo he estado bastante cerca de ella, porque desarrollamos un proyecto de investigación desde la universidad precisamente para estimar la cuantía de los ahorros que se podían alcanzar, y también porque un tema muy importante en este asunto es el entender las claves de la viabilidad económica. O sea, entender esta cuestión, por supuesto, de la energía o cuando se están cortando autopistas, etcétera, etcétera, pero también recordar que el sector de la construcción, pues bueno, está en torno al 9% del Producto Interior Bruto en Europa, pero también en España en torno al 8%, y que además hay un porcentaje importante de los puestos de trabajo que están en este mismo sector, y por lo tanto entender que hay una dificultad, digamos, de afrontar la rehabilitación del todo el parque edificado, pues bueno, de España, de la Comunidad de Madrid, haciendo foco de San Lorenzo y del Escorial. Hay una dificultad de abordarlo económicamente, y estos fondos Next Generation no dejan de ser primero una entrada de fondos para poder abordar un cierto número bastante importante de viviendas, pero también han de ser, y esto es fundamental, una palanca que fomente que se produzca esa rehabilitación y que sea digamos, un efecto en cadena. Y esa problemática de dar esa viabilidad cuando ya no haya fondos de rehabilitación es uno de los aspectos muy importantes que nos hacen entender que tienen que entrar agentes económicos en esta misma operación, y que a esa complejidad de la urgencia del cambio climático, la necesidad de afrontar los problemas sociales, la posibilidad de resolver el problema de la actualización también de nuestro espacio público, pues hay que sumar
esta necesidad tan importante de tener una visión un poquito más amplia, más allá de Next Generation, del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo digo solamente porque creo que es bueno dar ese contexto y ahora yo voy a hablar un poquito, voy a dar unos números de tanto digamos, los criterios que están en estas ayudas de la vivienda. El ejemplo anterior, solamente por comentar, del barrio aeropuerto, ya mostraba como 3 aspectos. Un primer aspecto que son estos fondos y el acceso a las subvenciones está graduado en función de lo que se logre en cuanto a ahorros energéticos. Entonces, normalmente vamos a atender a las emisiones de CO2, pero que en este caso no están vinculadas están vinculadas, digamos, a la operación, pero no a la manera en la que se calculan las subvenciones, que luego las vamos a ver, digamos, para una unidad de vivienda, ¿vale? Aquí está planteado un poquito más en plazos y demás. Pero bueno, como explicar que tendríamos, por un lado, la demanda de energía que tiene una vivienda o un bloque, o en este caso el conjunto de un barrio, y también el consumo que tiene esa misma vivienda. La diferencia entre demanda quiere decir aquella energía que se necesita para garantizar calefacción y refrigeración, sin plantearnos cómo estamos digamos, suministrando esa energía, con qué equipos, ya sea una caldera, ya sea una aerotermia, y el consumo es el resultado de la energía consumida cuando estamos involucrando un equipo específico que está dando servicio al confort térmico en la vivienda. Esa sería un poco la diferencia. Y por eso hay como 2 indicadores. Un indicador que tiene que ver con la demanda de la energía y otro que tiene que ver con el consumo de lo que se llama energía primaria. Y de esta energía primaria refiriéndonos a energía de origen fósil, es decir, energía no renovable. Por encima de la energía, digamos, habría una tercera energía a considerar, que es aquella que sí que provenga de fuentes de energías renovables, ¿vale? Eso sería por establecer un poco esas 3 diferencias entre demanda, consumo de energía primaria no renovable, de origen fósil, y energía que podemos cubrir mediante energías renovables. Esta posibilidad de generar energía renovable puede además dar entrada no solamente a beneficiarnos para estos fondos Next Generation de rehabilitación del parque de viviendas, sino que también conecta, como estábamos hablando antes, fuera de micrófono, pues conecta, fuera de la charla, conecta con la posibilidad de generar energía eléctrica para otros usos que no sean calefacción y refrigeración, para equipos, etcétera, etcétera, y por lo tanto engancha también con otras subvenciones que son compatibles. Es decir, que podemos acceder a subvenciones para la rehabilitación y también podemos acceder a subvenciones para instalar paneles fotovoltaicos u otras energías, como por ejemplo aerogeneradores, en las envolventes de los edificios, en las cubiertas o en las fachadas. Entonces, aquí, para finalizar en esta diapositiva, antes de pasar a la siguiente, tenemos, por un lado, son subvenciones directas. En el caso, digamos que están establecidas en tres grandes paquetes, o bien subvenciones a edificios completos, subvenciones a viviendas independientes. También esas 2, edificios completos y viviendas, se pueden solapar, se puede acceder a ambas.
Y la tercera opción, que en el caso de la Comunidad de Madrid se ha llamado Programa 1 y que es principalmente la próxima apuesta, son subvenciones a escala barrio. Lo interesante en estas subvenciones a escala barrio es que hay un 15% adicional también para intervenciones en el espacio público, que pueden ser cambio, por ejemplo, del asfaltado o del pavimento de las calles, instalación de mobiliario urbano, instalación de arbolado, mejora de temas de accesibilidad y toda una serie de renaturalización, es decir, que cabrían también para nuestros municipios ese tipo de intervenciones, con lo cual se transforma la calle en su totalidad, porque se transforman los edificios y también se transforma digamos, todo lo que tiene que ver con el caminar y el disfrutar y el permanecer en la calle. Y aparece también esta figura del agente o gestor rehabilitador, de tal manera que las subvenciones las subvenciones y el proceso de obra sería gestionado por este agente rehabilitador y de la misma manera que sería el perceptor directo de las ayudas una vez finalizadas las actuaciones. Es decir, como está aquí en el tema de plazos que tenemos en la zona inferior, en el segundo trimestre de 2026, todos los paquetes que se hayan sacado y se hayan licitado con cargo a los fondos Next Generation, todas las obras tienen que estar finalizadas y por eso el factor tiempo es muy importante. Porque digamos, el proceso requiere primero que se transfieran los fondos del Ministerio a la Comunidad de Madrid, esto ya ha ocurrido. Lo siguiente que es necesario es que los ayuntamientos delimiten zonas de rehabilitación, de entornos de rehabilitación programados, entornos residenciales de rehabilitación programada, y para que se produzca esa delimitación es necesario generar una memoria que incorpora toda una serie de criterios de viabilidad, de prioridad, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, situaciones, por ejemplo, en los que a priori se sabe que se van a obtener mayores ahorros en relación a los costes en un cierto tipo de viviendas, porque hay mayor necesidad, por el motivo que sea. Tiene que haber una memoria y esa memoria de momento en San Lorenzo pues todavía no se ha presentado, en el Escorial tampoco. Creo que debe ser inminente, pero no la conocemos. Podemos pasar a la página siguiente. Y en la Comunidad de Madrid ya hay varios municipios que tienen áreas delimitadas, como Madrid, que tiene 4, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón. Las he dado un pantallazo a la izquierda. Y ahora, bueno, dentro de que luego seguro que podemos hablar y hablar un poquito más de este proceso, sí que quedaran un poco contadas las cuantías máximas de las subvenciones. Hay que tener en cuenta que estas cuantías máximas a su vez han venido de un estudio que es el ERESI, que es un estudio que ha realizado el Ministerio precisamente estimando la viabilidad económica de realizar intervenciones de rehabilitación energética y por lo tanto están muy ajustadas. Están muy ajustadas con ciertos criterios que están sobre todo orientados a un parque de viviendas, vamos a decir, de los años 60, de los años 70, de los años 80, todos digamos un parque en el momento de máximo auge de la construcción en España, que es todo el periodo del desarrollismo. Entonces yo creo que es interesante hacer énfasis en eso. Se ha considerado también en esas estimaciones económicas la incorporación de ascensores,
considerando bloques comunitarios. Y bueno, quiero decir que estos máximos de 21.400, 14.000, 8.100 tienen un sentido. Obviamente estamos en un momento en el que, por ejemplo, el precio de los materiales no es el mismo que cuando se hicieron estas estimaciones. Quiero decir, por un lado, sí, un buen profesional sí puede llegar a ese máximo entre el 60 y el 80% de los ahorros. Porque, digamos, como vemos, es el ahorro energético conseguido de más del 60% determina el máximo de la subvención del coste de la actuación. Es decir, que el particular estaría pagando únicamente el 20% en la mejor de las situaciones, ¿no? Que serían esos 21.400 euros por vivienda. Y como vemos también los locales estarían en la misma situación. Un edificio que no se pueda rehabilitar con tanta eficiencia energética, pues su cuantía sería bastante menor, lo cual no quiere decir que la intervención no fuera igualmente costosa, porque una cuestión es lo que, digamos, la eficiencia desde el punto de vista de la eficiencia del equipo y de la idoneidad de las ventanas, del aislamiento térmico, que hayamos colocado en fachadas y cubiertas, etcétera, etcétera. Y otra es que igualmente vamos a tener un andamio, que igualmente vamos a tener que revestir, que terminar, que vamos a tener una mano de obra que es la misma. Con lo cual, digamos que los costes no varían mucho, comparando una actuación muy virtuosa que consiga ese más del 60% de ahorro energético. Los costes no van a variar mucho, pero el premio, vamos a decir, sí que varía mucho. Con lo cual, a mí me parece, para terminar y dar paso a Jorge, muy importante que todo el conjunto de los profesionales que estén involucrados en este proceso sean profesionales que trabajen, que conozcan el lugar y que finalmente generen digamos, una garantía que se basa precisamente pues, en la experiencia, en el buen hacer, en el conocer y el ser capaz de generar un buen entendimiento con los habitantes. Porque no nos olvidemos, en nada tiene que ver construir obra nueva y simplemente tener que relacionarse con un promotor a rehabilitar y tener que estar relacionándose pues, con no solo un representante de una comunidad de vecinos o un administrador de fincas, sino con toda una serie de vecinos que cada uno de ellos siempre va a haber que dedicarle un tiempo y una atención y un acompañamiento. Bueno, lo dejo aquí, le doy la palabra a Jorge, que precisamente creo que es uno de estos profesionales que conoce bien el sitio, que trabaja aquí, pero también trabaja en otros municipios y que bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí y te damos la palabra. Vale, gracias. Bueno, una persona, gracias Susana. Hay una persona acá Tepón que tenemos el micrófono abierto. ¿Podéis cerrarle el micrófono, por favor? Sí, sí. Nada, muchas gracias. Sí. Bueno, quería solamente mencionar, por presentar muy brevemente a Jorge Rodríguez Zambrano, que dirige la oficina que está instalada aquí en San Lorenzo, la oficina de arquitectura Zambrano, pues alguna obra como puede ser el primer premio en el concurso La Cruz Roja, que se ha finalizado recientemente, el primer premio también en el concurso de la rehabilitación del mercado municipal, que por ahora no ha habido pasos para que podamos ver ese proyecto, autor de varias rehabilitaciones muy brillantes en el pueblo también y bueno, algunos proyectos
también no realizados y algunas propuestas, porque Jorge siempre estás proponiendo ideas, interviniste en los intentos que se han hecho de hacer cosas en el cine, en fin, accesos que resuelvan pues, este tema que tenemos con el auditorio y bueno, en fin, triste inserción, por llamarlo de alguna manera, en el entorno, ¿no? del monasterio. Y bueno, tantas otras ideas que hemos compartido y que siempre será delicioso podértelas escuchar. Así que muchas gracias y adelante. Gracias. Puedes compartir la pantalla, Jorge. Se me oye ya, ¿verdad? Perfectamente. Se me oye. ¿Y mi pantalla se ve? Todavía no. Tienes que compartirlo en abajo. Listo. Ahora sí, ahora estamos en ello. Perfecto. Vale. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a Susana y a Entorno Escorial la invitación a contar mi opinión sobre lo que yo percibo, sobre mi experiencia en San Lorenzo del Escorial. El Entorno Escorial es algo, la plataforma es más amplia. Yo me puedo ceñir solo a lo que realmente conozco, fundamentalmente por vivir aquí. O sea, yo soy arquitecto, pero mi labor profesional, el 95%, por no decir el 99%, está fuera del ámbito de este municipio. Yo el estudio lo acabamos montando aquí pues porque realmente pues los arquitectos vamos a donde nos llaman. Entonces al final lo teníamos en Majadahonda, vinimos aquí a vivir en el 2001 por decisión personal, mi mujer y yo, porque siempre hemos estado enamorados de este entorno natural y de este entorno arquitectónico y cómo se vive en este municipio. Entonces, bueno, pues deciros que mi opinión es cualificada en tanto en cuanto vivo aquí, estoy todos los días aquí y en que he tenido algunas experiencias de cómo se pueden desarrollar las cosas o los trámites que hay que hacer o los impedimentos o cómo ha evolucionado el pueblo, el sitio real en estos 20 años que llevo aquí, 20, no 21 ya. Bueno, pues yo lo primero que quería es dejar claro que esto es una opinión personal mía, basada en hechos personales míos y de lo que he percibido y del desasosiego o un poco de desencanto que he tenido respecto a cuando vine aquí con 30 años y ahora que estoy con 50, que sigo queriendo vivir aquí y estoy emocionado de vivir aquí, tengo grandes amigos aquí ya se lo digo a todo el mundo que es una de las mejores cosas que he hecho, aunque hemos hecho, decidirnos venir a vivir aquí. Nuestros hijos se han criado aquí, son de San Lorenzo y vivimos además en un entorno en el casco. Hemos vivido en Teñido de Tegel, o sea, a 100 metros de la plaza, hemos vivido en Leandro Rubio, a 100 metros de la plaza y estamos viviendo ahora en Carretera de la Presa, a 100 metros de la plaza. Es decir, conocemos la realidad comercial, la realidad edificatoria y la realidad de lo que lleva pasando en 20 años y creo que el problema de conocerlo tan a fondo es que todos los que estamos aquí lo conocemos muy a fondo, pero no tenemos una visión alejada para verlo desde fuera. Es decir, a mí me encanta viajar, voy a ciudades, mi profesión me llama y veo cómo las cosas van evolucionando y veo que en estos 20 años, pues aquí no ha ocurrido lo mismo. El por qué no lo sé, o sí que lo puedo intuir. Yo empiezo mostrando unas fotos para que veamos en dónde estamos y recapacitemos en dónde vivimos, porque todos los días salimos a la calle felices, pero muchas veces vamos mirando al suelo, no vamos mirando alrededor. Y el que viene de... ¿Puedes maximizar lo de las fotos para que se vea un poquito más grande? Porque estamos viendo el fondo de escritorio. Pues bueno, empiezo a ver fotos y más, voy a poner fotos que todos nosotros vemos todos los días. Estamos hablando, el 50% de los casos son edificios con catalogación o ambiental o estructural o, como en este caso, global. Fotos genéricas. Global, ambiental, cosas que pasan y llevan pasando 20 años sin solución.
Esto es precioso. Me imagino que tendréis muchos el libro de El Escorial, o no me acuerdo, que es uno de fotos antiguas. Esto era un hotel, aquí vendían churros. Es una joya. Pues ya está, así está. Son fotos aleatorias cogidas en 2 minutos. Esto va por otros tiros, pero lo quiero poner. Los agentes, bueno, los agentes no me acuerdo cómo se llama. Es otro tema, pero quiero ponerlo. Pues no es el entorno, es patrimonio, pero lo quiero poner. O sea, la máxima degradación que puede tener una piedra es una raíz. Estamos hablando de edificaciones de este calibre de hace 400 años. Y ahí están. Continúo, esto es un barrio entero que lo conocemos todos, subiendo a la izquierda, que se llama el barrio, no me acuerdo cómo se llama, que es donde está el paseo de los Álamos, ¿no? El paseo del Álamo, el cual está esperando Sinerie y los propietarios a que les den una solución para saber qué se puede hacer ahí o qué no se puede hacer, de un plan especial, un plan parcial o un plan especial que estudio que sigue esperando, con lo cual pues sigue abandonado. Nada más llegar, la impresión que tenemos es esa. Con edificios de una repercusión histórica básica, como el comienzo de los autobuses Herranz, creo recordar, a lo mejor no es Herranz y era lo que sea, pero aquí estaba. Miles de elementos que distorsionan. Aquí podemos ver 18 carteles, 18 semáforos, 18 tal. Bueno, estamos en un entorno protegido. ¿Protegido por quién? Esgrafiados preciosos, magníficos, que están como están. Esgrafiados, sí, esgrafiados. La técnica de lo que es el estuco. Como todos estos. Y bueno, y entrando en otro ámbito, edificios que llevan 30 años vacíos y que en ningún sitio de Europa se concebirían que edificios de esta categoría y de esta entidad estén vacíos, no por el hecho de estar vacíos, sino porque algo vacío y no usado es algo que lleva a necesario abandono y ruina. Las cosas, para tener valor, tienen que darle uso, y si para darle uso hay que cambiar la actividad o regenerar y demás, en Europa tenemos enormes ejemplos. Solo hay que darse un paseo por Holanda, solo hay que darse un paseo por Francia. En España también, en otras ciudades ya se están introduciendo. No me atrevo a nombrar porque en todas veo algunos problemillas, pero Cáceres es una de ellas. Y esto, la verdad es que este edificio, la tercera casa de radioedificio, siga así y vacío, a mí me entristece, porque llevo 20 años y pues parece que no hay más intereses que otros. Y los que vivimos aquí estamos acostumbrados a verlo. Es que quiero que enfaticemos la vista, porque es como es el típico jarrón feo que tenemos en casa, que lo pusimos el primer día que llegamos a casa y que lleva 20 años ahí puesto. Y hasta que no te vas de viaje y vuelves al año y dices, joder, qué jarrón más feo. Se ha quedado para siempre. Entonces nosotros ya lo tenemos interiorizado, pero el que lleva de fuera, la imagen no es positiva. Esto no es positivo, no es positivo, no es positivo. Estamos hablando de edificios muy importantes, el edificio de Juan de Villanueva, 1750, el origen de todo el municipio. Pues bueno, hay una normativa de carteles y demás, de decoro, pues pasan estas cosas. Y yo no sé si ya he repetido o no he repetido, porque me faltaba alguna de nuestro famoso cine, que es pues bueno, pues ya está. Con estas imágenes es un repaso rápido que hemos visto, ¿no? ¿Vale? Pues con eso ahora comienzo la charla y entonces voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar de compartir. Y ahora se me ve a mí, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, vale, pues bien. Entonces, la charla por la que me habéis invitado es: ¿estamos preparados para la rehabilitación? Y yo digo, entonces, bueno, pues digo, pues lo primero es que voy a intentar contestar si estamos preparados o no, o por qué creo que no lo estamos, para fundamentalmente lo que acabo de ver que ha expresado Susana, de tema de plazos, de tema de costes. Son cosas que aquí, estas cosas no se consideran importantes, se consideran
se pregonan anecdóticas. Y los presupuestos se tienen que grabar en unos plazos y las obras se tienen que grabar en unos plazos y en unos costes las obras. Y aquí pues eso no es importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la realidad es que en los 20 años el entorno arquitectónico del casco urbano, lejos de conservarse, para mí ha experimentado un manifiesto declive. No creo que en este municipio, salvando la desgraciada época de la guerra y la posguerra, haya experimentado un parón tan claro en cuanto a edificación desde su comienzo de su andadura desde 1750. Hombre, evidentemente no he vivido todas las historias, pero desde luego 20 años de este parón o esta decadencia creo que nos debería hacer reflexionar. No se soluciona la trama y el entorno urbano con pavimentaciones, mobiliarios urbanos más o menos acertados, plantaciones de petunias. Eso es una pequeña parte. Lo realmente importante de la trama y el entorno urbano son las edificaciones. Convendréis conmigo, es evidente, cuando se va a Toledo, cuando se va a Ávila, pues evidentemente puede haber muy buenos pavimentos, muy buenas, pero te das cuenta que hay un cariño en la rehabilitación y pocos, y no está tan degradado o pues realmente es que yo lo veo muy mal. Es mi opinión personal, repito. Y no estamos hablando de un problema meramente estético. Hemos de ser conscientes que la gran importancia del entorno urbano, que esté aseado, ya no que esté óptimo, simplemente aseado para el bienestar social y el económico, es de importancia capital para la sostenibilidad del municipio, en tanto afecta gravemente al tejido socioeconómico de creación de empleo y de riqueza. Es decir, el patrimonio histórico debe ponerse en valor fomentando su uso como en toda Europa y en otras zonas de España pasa. Edificio sin uso implica edificio no conservado y futura o próxima ruina. Las consecuencias socioeconómicas y sociales que se producen las podemos ver. O sea, ¿cuántas mercerías han cerrado? ¿Cuántas zapaterías han cerrado? No hay zapaterías ya. Conozco cantidad de muchos casos que tenemos, librerías, tiendas de música había dos, ya no hay ninguna. El comercio se resiente pues porque no hay una necesidad ni una necesidad ni unas ganas de vivir en el casco, porque si el casco está deteriorado empieza a ser una zona un poco de suburbio, excepto lo que es el fin de semana y las cervezas y lo que es el monasterio y el turismo. La vida diaria empieza a verse afectado por un declive socioeconómico, social. No sé si me explico. Creo que me estoy dando a entender. Y hay una falta de... Y este problema también, que las cosas funcionan mal, o sea, y está así falta de reclamo al potencial inversor y al nuevo vecino. Es decir, yo intento convencer a colegas, a familiares que vengan a vivir aquí, porque la verdad es que se vive muy bien, pero realmente llegan y tú vas a otros municipios y la verdad es que no es lo mismo. O sea, está la cosa que no parece que haya evolucionado, parece que estamos un poquito atrasados. La realidad es que el precio, además esto ya es un cuantificable, el precio de cuando yo compré mi primera casa, la acabo de vender, pues realmente ha variado un 2% al alza en 20 años. Creo que pocos beneficios pueden decir que el precio en el casco histórico, en el casco central de este municipio, haya variado tan poco. Tampoco, es decir, que se ha incrementado un 2 o un 1% implica que lo que se ha decrementado es un 30% respecto al coste de la vida respecto al año 2000. Y eso es un hecho tangible. O sea, no estoy hablando. ¿Y por qué es tangible? Porque lo que hay al lado no invita. Entonces, estamos pasando. Entonces, ¿qué es lo que lo que hablaba el otro día con Susana? Digo, joder, es que estamos pensando en la rehabilitación energética sin haber conseguido, a mi juicio, que el 50% de las viviendas del casco histórico, 50% me inventa un número, pero nos ponemos a contar y no creo que difiera mucho, de este pueblo cumplan las medidas necesarias de seguridad y sanidad y salud. O sea, estamos hablando de que yo he entrado en viviendas donde realmente, ¿qué puedes hacer? Y yo, pues mira, realmente, yo no sé si dar parte al ayuntamiento, pero esta villita no es una villita, es un problema. Entonces, bueno, pues, ¿y qué pasa? Bueno, pues todo esto lleva a infravivienda, lleva a alquileres, lleva a situaciones no agradables. Motivos de lo que ha pasado, repito que es mi opinión. Hasta la fecha, creo que nadie o ninguna corporación ha considerado este deterioro un problema real. Al menos no se ha visto o que ninguna corporación se ha visto con fuerzas para atajarlo. Es complejo.
estoy entendiendo que es un tema complejo, pero vivimos aquí y no miramos el sentido crítico necesario y el ojo se acostumbra a verlo. Y realmente, pues todos los de aquí, pues lo vemos como normal. Y de verdad que no es normal ver un edificio de Villanueva con 28 carteles y 28 cables y cada día clavan un clavo más. No es normal. Y encima, estando protegido y supervisado por una comisión de patrimonio, que eso ya me parece un poco ya como de broma. Entonces a mí esas cosas me afectan bastante. Por eso estoy aquí encantado de que me haya invitado para comentarlas. Y una legislatura de 4 años no dan para muchos, ya dan poco ya para pocos trámites con la cerración burocrática que tenemos en la administración. Y no dan, supongo, para afrontar decididamente un problema manifiesto y con solución compleja, y que necesariamente tiene que ser consensuada con todos los partidos políticos, porque realmente esto tiene que haber un interés político claro en afrontar este problema, porque es un problema que afecta a vecinos y es un problema que es de una cuantía económica y afecta a todos. Y si no hay un consenso y una visión de que realmente lo que tenemos ahora es peor que lo que teníamos hace 20 años, pues no hay por dónde empezar. Y eso es lo que yo con esta charla quiero, por lo menos a los que estamos aquí, trasladar. Quizá en mi opinión diría, pues mira, he tenido un mal día o tengo 3 malos años, pues y eso lo veo todo muy negro, pero yo invito a que os deis una vuelta y lo veáis. También, dicho sea, tampoco nunca entendí la necesidad de que en el ámbito municipal, con competencias económicas y legislativas acotadas, existan los mismos polos o partidos que a escala autonómica nacional, hecho que indudablemente nos ayuda a tomar decisiones de calado, de mejora del municipio, ya que se están a otras cosas, no se están realmente vamos a todos a luchar por lo mismo. Es decir, para rehabilitar una fachada o para pensar que tenemos que mejorar el comercio no hace falta ser rosa o ser púrpura. Hace falta, no sé si me estoy explicando, lo que quiero es que todos se tienen que poner de acuerdo y pensar todos en conjunto y en armonía. Digo, coño, vamos a intentar ver cuáles son los problemas, por qué el inversor no viene, por qué no se está rehabilitando, por qué las obras se están haciendo sin licencia, muchas de ellas. Y digo, joder, ¿cómo eres capaz de decir eso? Digo, porque tengo ojos, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no se puede tener una licencia por X, J o K. Entonces, bueno, el motivo de lo que ha pasado es eso, que creo que no hay una conciencia real y no hay unas ganas de afrontar el problema, pero creo que eso ineludiblemente tiene que llegar y por lo menos debemos luchar para ello. Una ¿Por qué no se rehabilita? Perdona, Yo creo Jorge, pero puedo pues tienes unos 5 minutos más. ¿Puedes decir cuáles son las soluciones que ves tú a esta situación? Perfecto, termino. Ineficaz, bueno, pues si acaso lo dejamos ya, porque tenía un poco más que contar y está. Y Tienes 5 minutos más. Solamente quería saber cuáles son las soluciones que ves tú para esta situación. Vale, pues las soluciones. No te oímos bien y tu vídeo está... Y que nosotros como vecinos lo demandamos. Tenemos un problema con el sonido, no te oímos bien ahora. ¿Ahora mejor? Sí. No se me oye, es que se ha parado. No sé por qué. Pero sí se te escucha ahora, Jorge. Es verdad que se ha quedado bloqueada tu... Yo creo que tienes que apagar la cámara para que no te esté consumiendo datos. Es un problema de la red o de wifi. Sí, pero te escuchamos, ahora te escuchamos. Si os parece, voy a detener el vídeo. Vale. Pasando esta mierda. Es que el ordenador como que se ha puesto a hacer cosas raras, así que lo siento mucho, pero... No te preocupes, los ordenadores son muy... Se ha puesto el circulito, hacer circulitos, y yo no sé si es que no está recibiendo señal o qué está haciendo. Pero si me veis, continúo. Te oímos perfectamente, Jorge. Vale. Soluciones posibles. Pues yo entiendo la necesaria revisión de las normas en cuanto a aclaración de ambigüedades, de elementos extraños como plazas de aparcamiento, vivienda mínima, hacerla incluso mayor para reestructuraciones, pero no obligar a aparcamiento en el casco.
cubiertas, como que, por ejemplo, están prohibidas las mansardas, las vistas desde cubiertas. Yo no sé por qué están prohibidas, que la gente disfrute de vistas y pueda potenciar un ático o pueda potenciar una salida. Las mansardas de mansard, o sea, lo que son las ventanas abuhardilladas, pues la norma no las permite. Son cosas que a veces no se entienden del todo. Y después, por ejemplo, el tema de aparcamientos, pues el ayuntamiento puede eximir de la necesidad del aparcamiento cuando se hace una nueva rehabilitación. ¿Qué le pasa a esa nueva rehabilitación? Pues que puede eximir, pues acota, que lo exima en la zona de casco. La movilidad, estamos intentando quitar los coches, pues vamos a intentar que la gente saque eso adelante. Otra medida fundamental es el establecimiento de una comisión de patrimonio local accesible con criterios establecidos y no arbitrarios. Arbitrarios respetables, pero arbitrarios. O sea, aquí los costes de rehabilitación no son pequeños. Estamos hablando de 1.500 euros metro cuadrado y realmente al precio que se está vendiendo la vivienda ahora, que son 1.800 euros metro cuadrado, pues ¿quién va a querer rehabilitar si encima no tiene claro cuando va a meter la inversión entre 1 o 2 millones de euros o 1 y 3? Yo he tenido clientes que han venido a comprar cosas entre 1 y 3 millones de euros solares más el gasto, para ganar solo 100 o 50, o sea, no son especuladores, lo que están haciendo es mantener sus empresas. Pues no se le dejan las cosas claras y tienen que hacer preguntas a ver qué puedo hacer. Pues no lo sabemos, o a lo mejor tardas 1 año o 2, el dinero es miedoso, no puede pretender eso. Y por mucho que queramos, la rehabilitación necesita un capital. Y ese capital viene de un inversor. No estamos hablando de 8.000, de 4.000, ni 5.000 euros. Estamos hablando de 1.500 euros por metro cuadrado, pues en rehabilitaciones integrales, que es lo que muchas viviendas necesitan, pues es así. Entonces, el establecimiento de una comisión de patrimonio local accesible con criterios establecidos y no arbitrarios. Más allá de los edificios con catalogación integral y estructural. Es decir, yo entiendo que la comisión de patrimonio se centre en edificios con catalogación integral y estructural, y ahí sí que puede ser arbitrario, pueda pasarse hasta 2 años de debate, pero en edificios que no tienen esa catalogación ambiental y están perdiendo el casco, pues un criterio claro, que las fachadas tienen que ser de cal, las ventanas tienen que ser de madera, las tejas tienen que ser cerámicas árabes, y si pueden ser envejecidas, y no como se está ejecutando ahora muchos edificios, pues con morteros de cemento, con pinturas plásticas, con tejas mixtas, en el mismo casco histórico y en edificios además con catalogación ambiental. ¿Por qué? Porque se están ejecutando sin licencia o fuera de licencia, entiendo. Contratación de más personal para licencias. Hay ahora mismo solo un arquitecto en un ayuntamiento con 3 millones de euros, entre 2 y 3 millones de euros de nóminas, que con un problema sensible y con este problema que tenemos de licencias salariales, solo un arquitecto informando de tanto licencia de obras mayores y menores, el cual pues hace su trabajo lo más honrosamente posible, pero no da abasto. No da abasto porque yo tengo licencias que están demorándose 1 año una licencia de ocupación. La Cruz Roja fueron 2 años el trámite de licencia. La comisión informa del proyecto de ejecución y del proyecto básico, cuando eso no pasa en ningún lado. La declaración responsable no existe. Entonces, contratación de más personal para licencias y después establecimiento de actuaciones de oficios sobre cartelería, persianas, ventanas, etcétera, que no se adapten al criterio de la norma, al menos en áreas protegidas. O sea, obligaciones de acabar obras o de acometer obras en edificios. Es muy complicado esto, yo lo entiendo, pero entiendo que tiene que haber una voluntad por lo menos de quitar las cosas. Es decir, alguien no puede poner un aire acondicionado enorme en un edificio que está con una catalogación estructural y como nadie lo ha denunciado, que ese hecho no se vaya de... Te hemos perdido. Sí, parece que se ha perdido. Sí, es que, claro, no solamente es necesario revisar los procesos, es que tiene que haber una fiscalización eficaz también de lo que se hace fuera de norma, ¿no? Ahora, evidentemente, con el personal que tiene ahora mismo el ayuntamiento y con el celo, digamos, que está teniendo ese personal, lo que ocurre finalmente es que, concretamente para este tema que estamos hablando, de tratar de atraer hacia estos municipios estas subvenciones, realmente parece tarea imposible. Esa es digamos, la conclusión principal. Jorge se ha centrado mucho en el casco histórico y sabemos que claro, una posibilidad
como yo al principio hablaba, o sea, que es importante recordar la imagen global o la estructura total de los dos pueblos, San Lorenzo y El Escorial, y es evidente que hay otras edificaciones que se adaptan mucho más a ese modelo de desarrollismo, que todas las conocemos, y es verdad que si el objetivo fuera solo conseguir esos ahorros en energía consumida, demandada y en emisiones, pues la apuesta sencilla sería ir a uno de estos conjuntos de los años 70, los años 80 o los años no, hasta los años 80, o sea, 50, 60, 70, evidentemente si se delimitan esas zonas, sería bastante más sencillo resolver los temas de accesibilidad, que son graves, pero el estado general de la edificación no adolece estos problemas del casco histórico. Pero por otro lado... Perdona, Susana, puedo interrumpirte. Hemos pedido a Jorge, que no está, he desbloqueado la reunión para que pueda entrar otra vez. Vale, muy bien. Si puedes mandarle un mensaje. Yo creo que ahora, de todas formas, vamos al parte del debate. Si queréis, todo el mundo podemos poner nuestros vídeos y pues vamos un poquito comentando el tema. A ver si logra volver Jorge, porque he desbloqueado la reunión, entonces tiene acceso y pues tenemos los últimos minutos pues haciendo un poco de pues unas preguntas ahora a Susana, porque Jorge no está en este momento. Pero bueno, Susana también... pues, estoy llamando a Jorge en este momento. Vale, Decirle que estupendo. tiene paso. Estupendo. Si alguien tiene una pregunta, si queréis levantar la mano en reacciones, pulsáis en reacciones y levantar la mano. Una cosa que quiero aclarar, cuando habla Jorge de las comisiones de patrimonio, está hablando de las comisiones locales de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, que hay dos, uno en San Lorenzo y otro en El Escorial. Y estas comisiones están ahí porque el BIC de la Gran Cerca, del territorio histórico de la Gran Cerca de Felipe II. Entonces, por esto nosotros lo conocemos muy bien porque hemos tenido, ellos son los que bloquean la situación de las placas solares. Y por lo que está diciendo Jorge, también hay un bloqueo a nivel de rehabilitaciones en la zona también, que tarda mucho, se unen cada 2 o 3 meses, hay muchísimas solicitudes, muchas licencias, pues ahí tenemos esto. Y luego cada uno, pues los ayuntamientos, según Jorge, también hay un problema de que falta personal. Ahora viene Jorge otra vez aquí. No sé si quieres comentar algo, Susana, sobre esta situación. Bueno, veo que está conectándose Jorge. O sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que lo que hemos hecho ha sido un diagnóstico muy rápido, claro está, pero obviamente eso es cualquier planteamiento serio de delimitar ámbitos y de asignar presupuestos, justamente como estamos diciendo, con ese objetivo de fomentar la rehabilitación, es decir, que esto realmente se convierta no en una oportunidad para 300 vecinos, sino que se pueda convertir en una práctica habitual de rehabilitar, mantener el municipio y además generar una actividad económica, no solo en esa misma rehabilitación, sino en lo que arrastra, ¿no? Como estaba hablando Jorge, porque atrae nuevos habitantes, porque atrae inversores, porque atrae la oportunidad de abrir locales, de abrir negocios. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un diagnóstico. A mí me parece que es muy importante que haya por parte de la administración una
una actitud muy proactiva de comunicar a todos los vecinos que hay un plan, debe haber un plan, y si no se produce esa actuación proactiva del ayuntamiento, a mí me parece muy importante que los ciudadanos la pidamos, porque forma parte también digamos, yendo incluso al propio sentido de estos fondos que vienen, forma parte inseparable el divulgar, comunicar y explicar cuáles son los objetivos y cuáles son los procesos. Entonces, en este momento es urgente, yo creo que esto se dé, pero que se dé no genérico, no con gente de fuera, sino aterrizado precisamente a los vecinos y también a los profesionales que conocen el sitio y que sabemos cuáles son los problemas y que apuntemos a ellos, ¿no? Que apuntemos a soluciones, que si hay que contratar a más gente, que se contrate a más gente. Si falta más transparencia en las comisiones, que se pida esa transparencia. Si hay que agilizar los procedimientos, que aparezcan esas documentaciones, esa lógica en los portales de transparencia. Y bueno, un poco yo creo que estaríamos ahí, pero me gustaría también que preguntéis y que podamos, Jorge y yo, porque Jorge creo que ya está, ¿verdad? Pues estaba y ahora... Estuvo entrando y no... Ah, mira, aquí está otra No, vez. estaba y ahora pues acabo de darle permiso otra vez. Sí, a ver si ahora puede, pero bueno, un poco partiendo de esa idea, justamente veo que está además Alfonso Capdepont, que ha estado al cargo de la oficina de rehabilitación, que sabéis que está abierta junto a la estación de autobuses. Entonces, Alfonso, bueno, primero muchas gracias por unirte a la sesión y por favor, cualquier cosa que quieras comentar, un poco más, añadir a este diagnóstico que hemos hecho rápidamente, también puede tener mucho sentido que agregaras ahora lo que consideres. No sé si me escuchas, Alfonso. Alfonso. Tenemos a alguien haciendo ruido. Perdone. Sí, Alfonso, no sé si te quieres animar a comentar algo o seguimos adelante. Pues parece que no. No, parece que no por el momento. Jorge, ¿estás ahí? ¿Oyes algo? Jorge, que estás aquí conectado, pero no sabemos si oyes lo que estamos diciendo. Ahí está, Jorge, está en este momento, pero no parece que nos oye. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo, por comentar, pero no sé si me escucháis, ¿eh? Alfonso, sí, gracias. Es que nos parecía, te había invitado a comentar algo, no sé si me habías escuchado cuando te lo estaba proponiendo. Sí, Susana, sí. Además, encantado de estar aquí con vosotros. Que yo lo único que puedo decir es que, pero pues ya lo sabes, yo llevo ahora los planes de rehabilitación de bastantes municipios de la región, pequeños y medianos y alguno grande. Que lo que tú has contado es verdad que ahora hay con los fondos europeos, hay una oportunidad grande porque las subvenciones son muy, muy importantes. Pero bueno, pero son muy importantes y a la vez son muy complejas de gestionar. Y bueno, pues ahora tenemos en marcha algunas que son las anteriores y ahora vienen las nuevas, las de Bruselas, pero que claro, y son muy enfocadas a ahorro energético, como sabes.
Y la rehabilitación no es solo ahorro energético. El ahorro energético es una parte, pero no es el todo. Entonces, yo echo de menos que haya otra partida grande que sea para rehabilitación, no solo de ahorro energético, siendo importante, siendo importante. Pero no todo se queda en las fotos que ha puesto Jorge de todo el cableado y, en fin, una serie de cosas que son, pues, que no deben ser así. Yo el otro día estuve en la granja de San Ildefonso y me pareció que estaba mucho mejor que San Lorenzo. ¿Por qué? Pues lo que sea, no entro ni salgo. Pero es verdad que no todo es lo que ahora el dinero que viene, que es muy, muy, muy de ahorro energético. Pero el resto se queda fuera. Y sin embargo, este pueblo necesita muchas cosas, bueno, desde luego el ahorro energético, pero hay mucho más que hacer, mucho más. Y ahí, desgraciadamente, no va a haber subvenciones. Hace falta otro tipo de iniciativa, otro tipo de sensibilización y mucha más cultura. Jorge, perdona, que estás aquí, te veo otra vez. No te oímos. Tienes el micrófono quitado, Jorge. Ahora sí me oís. Estás. Bueno, Perfecto. he cambiado de ordenador porque el otro no sé qué le ha pasado. Pues como Vale, siempre. pues no te preocupes. Bueno, hemos entrado en el debate. Estaba comentando cosas Susana y también Alfonso, no sé cómo te apellidas, perdón, Alfonso. Capdevol. Capdevol. Pues estaba hablando que no, además de las subvenciones energéticas, hace falta subvenciones de otro tipo, como has comentado, que no solamente se puede hacer en energéticos, porque en este pueblo hace falta más. ¿Qué opinas? Mi opinión que es que la subvención máxima que antes estaba Susana hablando de lo que es la rehabilitación y estaba 8.000, 14.500 euros por vivienda. Yo he hecho un número rápido, una vivienda de 100 metros, 12.000 euros son fachadas, porque 10 por 4 por 3 de altura, a 100 euros un sistema SATE son 12.000 euros, 10.000 euros de ventana, otros 10.000 euros calefacción, generación de calefacción energética, una caldera desastrosa o gente que no tiene caldera ya, pues nos vamos a unos 36, 37.000 euros que por 1,2 de costes indirectos, licencias, honorarios, etcétera, se va a una rehabilitación energética de una vivienda a 40.000, 45.000 euros. Que dices, es una barbaridad. Jorge, pero ten en cuenta, o sea, yo un poco por... No, si la subvención está muy bien, 21.400, pero en el caso de los entornos de realización programada, todos los honorarios técnicos y asistencias técnicas están subvencionadas. Bueno, o sea, obviamente que hay que poner algo de dinero, pero es que claro, habrá que seguir poniendo algo de dinero, por eso es muy importante la viabilidad. O sea, que claro, eso me refiero. Una lógica. Es que claro, es que van a dejar, es que yo creo que, vamos, el tema energético es prioritario, o sea, prioritario está claro, pero es que el primer paso, como hablábamos el otro día, es quizá hay un tema de rehabilitación de la vivienda, o sea, de que sea una vivienda, porque en este municipio hay otro problema que se me habrá cortado, que es que muchas de las viviendas del casco no tienen licencia, y como al no tener licencia, pues no se sabe si hay 1, 2, 3 o 18 viviendas. En el IBI hay 7. En el IBI me refiero catastralmente, pero el ayuntamiento no lo considera así. Y no considera así, y entonces no sabe si el rehabilitador puede obtener 2, 3 o 1. Y esa incertidumbre es lo que coarta las inversiones. Y eso es lo que creo que ya se debe acotar. Y lo de la energética, evidentemente, están dando 14.500 euros que se pueden conseguir el 60%. Y estoy convencido, se puede conseguir. De hecho, yo en mi casa lo he conseguido directamente. Lo que pasa es que efectivamente el coste son 45, pero estamos hablando de que estas viviendas ahora mismo, estamos hablando de dos ámbitos. Uno energético, que creo que va más allá del casco, es casco y más allá del casco, y otro es el casco. Y en el casco, el energético chocaría con problemas graves. Graves me refiero porque había unos plazos muy interesantes que ponía ahí la administración
que tú pusiste el cuarto trimestre de 2015 o 2024, perdón, esto ya me he ido de década, para terminar en 16 meses. Pero si es que si en 16 meses no ni consigo la licencia. Es que, Susana, es que o ponemos los pies en tierra en lo que está pasando ahora mismo respecto a las obras en este municipio, o todo lo que estamos hablando, de verdad que no tendrá sentido en otros municipios, pero en San Lorenzo de Escoria del Casco, no. Pero Claro, no, yo lo que lo estoy estaba comprobando, porque me ha venido gente a comprar edificios y hemos ido al ayuntamiento y el ayuntamiento, pues no lo sé, usted pruebe. Usted haga consulta vinculante y tengo consultas vinculantes que han pasado 12 meses, 18 meses y no han sido contestadas. José, Entonces, por eso yo, cuando no estabas cuando no estabas dentro de la sala, he comentado que lo que estamos haciendo es un diagnóstico. Y porque es que es por donde hay que empezar. claro, y el O sea, diagnóstico... yo puedo decir, es que el objetivo sería este, pero vamos a hacer el diagnóstico. Claro, y el diagnóstico es que ahora mismo, pues creo que no hay voluntad, porque es lo que digo, hay un técnico en el ayuntamiento. O sea, ¿qué ayuntamiento tiene solo un técnico? O sea, en Boadilla hay 18, en Majadahonda hay 8. Un técnico solo es algo que es muy complicado. Y, joder, porque hay y encima cuando tienen que informar todas las licencias, hasta una obra menor las informa toda con 3, 4 folios, es muy complejo, no da abasto. Dice, no, es que en otros municipios van peor. Sí, claro, y seguro, pero es que aquí llegamos a situaciones un poco complejas. Entonces creo que deberíamos incidir en intentar solucionar el problema burocrático administrativo que está coartando el asunto. Y ya los edificios, y el tema de lo que hablaba también de la Comisión de Patrimonio, pues lo mismo. Llevamos 17 años con ella, o 18, y tenemos que ver si está dando sus frutos de mejora del entorno o no. Por lo menos abrir ese debate. ¿Por qué? Pues para intentar que sea más eficaz. Si es que yo creo que es absolutamente necesaria, pero creo que su instrumentalización es sacar cosas adelante, no detenerlas, es un poco inmovilista. Es mi opinión referida en hechos, basada en hechos. Entonces, eso No es sé, lo que Alfonso, que también estaba comentando, si tú quieres completar un poco también este diagnóstico, porque también tenemos que dar paso a preguntas, que seguro que hay preguntas y reflexiones de todos los que están en la sala. Pues mira, Susana, todos, que claro, este pueblo no es un pueblo, son varios pueblos en el fondo, porque no tiene nada que ver las urbanizaciones, está claro. casco histórico. Pueblo de Casco. Si hablamos de pueblo, pues tendríamos que hablar de varios pueblos. Por ejemplo, en el casco histórico hay muchísima gente que tiene calefacción eléctrica. Lo que tú decías, Susana, al principio, las nuevas ayudas a la rehabilitación energética, lo primero que dice el Real Decreto es reducir el 35% de combustible fósil, cuando hay mucha gente que tiene calefacción eléctrica. ¿Y cómo demuestro? Es que es imposible. No puedo acceder a subvenciones cuando no tengo combustible fósil, porque no tiene combustible fósil. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues fuera del casco histórico hay mucha gente que ahora tiene, lo que sea, propano, gas natural, ahí se puede hacer. Pero en el casco histórico no, pues tenemos otro problema añadido. Y es que no podemos demostrar que se reduce el combustible porque no lo hay, porque no lo hay. O sea, que es un lío. Lo que coincido con Jorge, que la maraña legal y tal es burocrática, pues es un problema, es un problema. Y que además yo no digo que sea ni del ayuntamiento, ni de la comunidad autónoma, pero es un problema para el pueblo este. Creo. Pues gracias, Alfonso. Sí, yo creo que hay... Y Pues, perdonad un segundo, porque como tengo algo que ver con la rehabilitación, pues ha habido, la verdad, muchísimas solicitudes de subvención, de manera que la inquietud, el interés, es latente, o sea, hay una demanda importante.
ahora, con los fondos europeos, pues sí, hay lo ha dicho Susana, que hay una cantidad, pues cantidades importantes, hasta el 80%. Pero claro, es que es todo muy concentrado en temas energéticos. Pero es que la rehabilitación no es solamente, y lo repito, no solamente de temas energéticos, que hay otro tipo de cosas, como es habitabilidad, es accesibilidad, hay otras muchísimas cosas. Salubridad. No, están muy, muy mal. Y perdonadme, tanto Jorge como Susana, pero vamos, yo participo muchísimo con vosotros en que hay otras cosas. O sea, yo creo que hay otras cosas y no es que no estén consideradas. O sea, no hablo ya, no quiero discutir un poco los costos, ¿no? Y si está bien estimado la cuantía de las ayudas. Pero partimos de que también la estrategia española de rehabilitación es muy clara en que está pensando en una rehabilitación integral. Otra cosa es que digamos, no es que no nos da el dinero suficiente. Lo que pasa es que la novedad es que esa rehabilitación integral, además de cumplir con habitabilidad, seguridad, radón y todo lo demás, nos van a otorgar los fondos en función de la eficiencia energética. Y resulta que la eficiencia energética, un buen profesional llega a ese 80%. Tengo certeza de ello, Susana. Si estamos hablando de lo mismo, el mismo lenguaje. Claro, por eso, que no es que, o sea, un poco porque... Todo no va a la vez y afortunadamente la energía tiene que estar casi en el mismo lugar que todo lo demás, en el centro. O sea, pero la realidad es que la pregunta era, ¿estamos preparados? Y yo te digo, en San Lorenzo del Escorial, no. ¿Por qué? Porque en 16 meses, en 14 meses, en 18 meses, en 20 meses no se consigue. 1. 2. Porque por mucho que subvencionen 8.000, 14.000, 15.000 euros, 15.000 euros por 4 viviendas son 30.000 euros. Y hacer un edificio de 4 viviendas ahora mismo aquí cuesta 100.000. O rehabilitarlo. Y es que es así. Entonces, 100.000, no, 4, no, 100 por 1.000 cuesta 1 millón. Entonces, para que subvencionen 14 por 4, 14 por 4, 28 y alguien 28.000 euros y alguien quiera invertir 800.000 euros, eso sí que efectivamente es una ayuda muy importante para el que tenga su vivienda ya rehabilitada o su vivienda personal, o a lo mejor sea un edificio que no tenga más que el problema de la envolvente en Madrid o lo que, como decía Alfonso, en la zona no casco, o sea, en la zona, pues estamos hablando en San Lorenzo, en la zona que no es casco, nos entendemos perfectamente, pero el que tiene que rehabilitar un edificio en la zona de las Casillas o en la zona del casco, esta subvención energética le pasa muy por delante, porque tiene que pedir una licencia además que le vaya, que es muy complicada, que de verdad que está siendo muy complicado. Y lo que pasa es que, primero, o sea, yo creo que técnicamente es posible. Hombre, que seguro que es posible. Primero, lo que quiero decir es que tenemos que intentar que la administración cambie. ¿Cómo? Eso es que yo creo que va por ahí más. O claro, sea, intentar trasladar esto a la corporación, a los partidos políticos, a visualizarlo y que se hagan unas conclusiones de lo que está pasando, que han cerrado un montón de comercios vacíos, que el pueblo va un poco a menos, y es la realidad. Y eso es lo que creo que entre todos los que tenemos ojos más o menos cualificados, pues tenemos que hacerlo ver, porque es una pena. La mercería, en la tienda de Enrique París se va, la otra se va, todo el mundo se jubila, se quita de medio y los locales se quedan vacíos y con edificios, infraviviendas en infraalquiler. Y es así. Pues, hombre, yo creo que sería interesante, pues luego en un momento, pues a lo mejor en enero ya, pues convocar algo, un grupo, una reunión de trabajo de gente que sabe del tema. Y luego, eso son cosas, nosotros en Torno Escorial siempre antes de las elecciones, lo que hacemos es una serie de propuestas para cambios. Y estos podemos poner en nuestras propuestas. También se puede venir con el tema de las placas. Hemos tenido reuniones con ambos ayuntamientos y con la Comunidad de Madrid. También es algo que se puede hacer en este nivel. Lo interesante sería en esto
vosotros, Alfonso, Susana y tú, sois las personas que sabéis lo que realmente es necesario, porque en ese sentido, yo creo que nosotros vemos lo que es lo que pasa, pero no sabemos cuáles son las soluciones. Ni el por qué. Claro, no, yo tampoco, es que yo No, el vi... por qué no lo sabes porque no se solicitan licencias. Yo tengo clientes y promotores que vienen y lo intentan y a la quinta vez dice me voy. Sí. Y el edificio sigue ahí enfrente. Sí, sí. Ah, Pues bueno, es algo que podemos hacer. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Yo sé que, claro, en este tema, como estamos hablando, es un tema que afecta, pues hace falta pues también esos conocimientos, esa experiencia profesional. ¿Alguien quiere hacer una pregunta relacionada o el tema energético o el tema general, ¿no? El tema de la situación en los cascos? Pues sí, porque Nos yo creo hemos que... dejado mudos con... Nada. Demasiado deprimente, ¿no? No, pero esto no puede ser. si es que, vamos a ver, si esto es una crítica constructiva, si yo solo estoy para, es decir, lo que entiendo es que debemos ser constructivos, pero para ser constructivos hay que ser realistas. O sea, hay que saber de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Sí, lo que necesitamos es un grupo de personas, tampoco tiene que ser muy grande, pero suficientes personas que sepan de lo que hablan a nivel profesional para saber lo que podemos, lo que tenemos que pedir, ¿no? Exactamente, ¿no? Afinar. Creo que Nosotros con el Manuel tema va de a las preguntar. placas, sí, placas llevamos 1 año y medio, ya al final ya entendemos todo lo que pasa. Al tema de la rehabilitación y energética y no energética, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, yo viendo las viviendas que he pasado, hay unas humedales terribles, humedales Además, terribles. este pueblo está lleno de termitas, además, es decir, hay muchas cosas complicadas. El edificio de la Casa de los Doctores, el 50% está vacío. Es que el 50% de los edificios del casco están vacíos o son infraviviendas. Y es que es muy fuerte decirlo, pero solo hay que verlo. ¿Y qué pasa? Que estamos acostumbrados a verlos y lo vemos como normal. Y no es normal. No es normal. O no debería considerarse normal. Entonces, ¿tenéis compañeros o otras personas que podrían tener interés en involucrarse? Hombre, yo 2, 3 o 4 sin duda. Otra Vale, cosa es que les estupendo. interés. Pues nada, ahí Opinen como está. yo todos. Vale. Que se quieran involucrar, no lo sé. Mm. Una, Manuel, sí, no sé, es una consideración porque por lo que habéis estado hablando, los que estáis en esto, es un factor común a lo que nos hemos encontrado en las placas, y es que el casco tiene unas consideraciones muy distintas al resto del territorio del ayuntamiento. Y no lo es solamente en cuanto a las placas solares, sino en cuanto a, por ejemplo, cuando se trata de rehabilitación energética, por no hablar de otro tipo de rehabilitación. Las casas que han sido construidas, como decía Susana, pues a partir de los años 60, 70, pues tienen unas necesidades distintas a las que tiene el casco. Entonces, yo lo que creo es que si el ayuntamiento tiene pocos recursos, debería tener unas normas distintas, mucho más sencillas para todas las urbanizaciones o todo lo que ha ido creciendo a partir de los años 70 y un equipo, digamos, especializado en eso, así como un equipo o una normativa distinta para el casco histórico. Porque es que además, si tú tienes un solo arquitecto que tiene que entender para las licencias mayores y menores, no solamente del casco histórico, sino del resto del territorio, pues es que es absolutamente inoperante, ¿no? Debería de haber una normativa muy sencilla. Nosotros, cuando hemos planteado el tema de las placas solares, hemos hecho pues como una especie de procedimiento sencillo para las solicitudes que hubiera fuera del casco.
o fuera que no fueran edificios protegidos con alguna tal. Lo digo porque si vamos a irles o sea, porque quizás lo que tendremos que hacer es ir apuntando soluciones. Es que el BIC de la cerca histórica no sé si dice algo de dejar bloqueado pues la situación que tenemos de bloqueo en todos los lados. El desbloquear lo que no sea histórico significa descargar, o el desbloquear o el hacer más sencillo los procedimientos en lo que no fuera histórico, significa descargar de trabajo a muchos técnicos municipales y además de ser más sencillo y más transparente. Bueno, era la consideración que quería hacer de cara a apuntar también soluciones en cuanto a la manera de abordar el asunto en el futuro. Gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jorge y Susana, ¿queréis terminar con algo, un comentario final? Bueno, pues yo pues agradeceros la invitación y que esas soluciones, yo ya más o menos estoy en la línea de Manuel, evidentemente, y no son tan complejas, o sea, no son tan complejas. Lo que pasa es que hace falta voluntad política porque son cuatro chorradas de interpretación, porque la norma se puede interpretar de una forma o de otra, y la norma subsidiaria, me refiero, y con una pequeña modificación respecto a A, B y C, pues se pueden dejar las cosas claras y así no ser interpretaciones arbitrarias que son las que hacen la inestabilidad y que las cosas se dilaten. Y yo creo que no sé por qué no tiene que haber voluntad, o sea, porque cuando veo hay problemas, pues yo qué sé, pues siempre dices, no, es que hay algo que entiendes que, pero es que aquí creo que es un problema de reunirse, hablar entre todos y de verlo. Digo, pues, si usted quiere todas las fachadas de CAR, porque claro, cuando hablamos del casco, decimos el casco histórico, pero el 40% de los edificios, el 50% de los edificios del casco son de los años 70. No tienen ninguna catalogación y encima es que encima lo desmerecen, con lo cual sería mejor hacerlo uno nuevo mejor. O sea, es así. Entonces, bueno, pues en la línea de Manuel, que hay soluciones que creo que no son tan complejas, siempre y cuando haya una voluntad política de hacerlo y una unión total oiga, no se pueden preocupar 5 personas de lo que pasa a 30.000 personas aquí que efectivamente nos tienen un poco abandonados. Vale, gracias. Antonio, tenemos una pregunta tuya. Antonio. Perdón, tenía el micrófono silenciado. En la línea que acaba de decir Jorge y en referencia al Escorial, al municipio del Escorial, ya lo hemos hablado de que prácticamente el municipio del Escorial no queda nada relevante como para considerarlo casco histórico. No existe casco histórico, no existen nada más que 2 o 3 o 5 edificios singulares, como la iglesia, como el monasterio del Prestado, que está deterioradísimo. Hay muy poco. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge y lo que también ha dicho antes Alfonso, de que debería de ser algo mucho más elemental, al menos para este municipio y también para la mayoría del municipio de San Lorenzo. Tiene que ser algo mucho más elemental. Si vamos a seguir con la dinámica de que todo se considera entorno y que todo se considera cerca histórica, no vamos a llegar a ningún sitio. Se pasará el tiempo y no haremos nada. Eso por un lado. Y por otro lado, y muy rápidamente, los fondos Next Generation venían fundamentalmente organizados para reactivar economía y reducir energía. Aquí estamos queriendo también sacar dinero para rehabilitación. Creo que por ahí no se va a conseguir nada, es mi opinión personal. Vale, venga. Gracias, Antonio. Susana, ¿quieres hacer un comentario final? Yo quería comentar que yo estuve el miércoles pasado en una presentación que hicieron los ayuntamientos de Alcalá de Henares, de Aranjuez, de Madrid y de San Lorenzo del Escorial, que tienen declarado Patrimonio Mundial y son los únicos dentro de la Comunidad de Madrid.
celebrando el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio. Y uno de los temas que se planteó es, primero, cómo evoluciona el concepto de patrimonio. Esto es muy interesante, cómo la propia UNESCO e ICOMOS va identificando nuevas fuentes, ¿no? Nuevas ideas que han emergido, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Pero un punto importantísimo al que se dio una y otra vez mucho énfasis fue que es muy importante la idea de patrimonio que tienen los ciudadanos, que son los ciudadanos los que tenemos que construir una idea patrimonial también de los elementos que apreciamos, los elementos que tienen un valor, que tienen un sentido, que dan sentido a nuestra vida y a nuestra historia. Y supuestamente la Dirección General de Patrimonio está deseando escuchar ese tipo de ideas que tenemos que compartir. Y entonces, bueno, yo creo que es lo que tenemos que trabajar también, porque un aspecto importante también por el que hay que trabajar es que los recursos económicos que vienen ahora de Europa son insignificantes en relación a los recursos económicos que hay que invertir aquí. Y es imprescindible que vayamos a un modelo de municipio que sea capaz de generar los propios recursos económicos para transformarlo y actualizar su patrimonio. Entonces, eso ha sido siempre así en la rehabilitación integrada. Siempre ha estado ese concepto. Y ese es el modelo que tenemos que buscar. Que ese modelo resulta que tiene un cierto aspecto de turismo sostenible, pues bienvenido sea, pero tiene que invertirse esa plusvalía o esos beneficios en la transformación y rehabilitación del municipio. No se pueden ir a otro lado. Tienen que ir a esa actualización de nuestro patrimonio. Y bueno, eso creo yo que sería para mí como un mensaje también para poder trabajar, ¿no? Hacia dónde podemos ir y cuáles son los problemas y cómo vamos a ir. Pues nada, pues gracias. Gracias especialmente pues, a Jorge, a Susana, también por las intervenciones interesantes. Yo creo que esto es un punto de partida donde podemos mover el tema y yo creo que sería interesante si especialmente pues, Susana, Jorge, podéis hablar con compañeros que saben del tema y pues intentamos impulsar esto. Ya llevamos 1 año y medio con el tema de las placas y seguimos y hemos aprendido mucho. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo veía el pueblo, el centro del casco de San Lorenzo y las casillas mal, pero no tenía idea de por qué, ¿sabes? Y esto ha sido muy interesante yo creo que para la gente del entorno y los que están aquí en esta charla, porque es abrirnos los ojos un poquito primero al problema. Y luego, como dice Susana, hacer el diagnóstico y luego, bueno, empezar a tomar medidas. Yo creo que la primera cosa que es interesante es tener una reunión, yo diría en enero, porque ya en diciembre es un mes malísimo, y luego poner este problema en la política local, que es algo que se hable en las elecciones en mayo que viene, y eso es un problema que es importante a muchísimos niveles. Entonces, pues muchas gracias y yo creo que voy a finalizar. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Yo únicamente una cosa. Sí, Alfonso. Perdón. Que nos centramos mucho en el casco histórico, pero que este es un municipio que tiene, por así decir, muchos barrios. Evidentemente el casco histórico es muy importante, muy importante.
lo que se habla de placas, pues las placas no es lo mismo yo qué sé, en la urbanización Felipe II o en Abantos o en el centro. Son temas que cada uno tiene una particularidad muy distinta y hay que pensar en que este no es un pueblo homogéneo, no lo es, ni en tipología de viviendas, ni en nada. Entonces, que no es una solución única porque no lo es. Sí, sí, es muy importante. Yo creo que, gracias, Alfonso. Yo creo que es una matización muy, muy importante. Hemos visto en el tema de las placas, que hemos estudiado, bueno, las colonias históricas, las distintas zonas de las casillas y hay mucho, como dices tú, es muy importante saber. Hace 15 años nadie se preocupaba de lo que le costaba la factura de la luz o del gas, pero ahora sí. La rehabilitación es igual de importante independientemente del coste de la electricidad. Y eso estará de acuerdo conmigo, creo, tanto Susana como Jorge, que son dos temas complementarios, pero son independientes. La rehabilitación es otra cosa también. Vale. Y también el derecho a una vivienda digna, que también es algo que se afecta aquí. Como dices tú, la salubridad. Existe en este pueblo, la infravivienda. Sí, 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 sí. Pues nada, pues muchas gracias y vamos a colgar esto en nuestro canal de YouTube. Haremos también un resumen de la charla que pondremos en el blog. Y bueno, nada, pues vamos a empezar a mover el tema. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.